¿Cómo están? Un gusto acompañarlos. Soy Claudia Soruco en este espacio que ya les había prometido. Es un nuevo espacio que lo que pretende es crear estructuras y propuestas básicas para nuestro país rumbo a estas elecciones. Hemos comenzado un ciclo pequeño con encuestas a varias personas y de diferentes zonas y regiones de Bolivia con esta frase y esta consigna: si yo fuera presidente. ¿Y qué propone la gente? Y es interesante porque proponen temas estructurales, de base, problemáticas del día a día, la corrupción, la economía y esta crisis en la justicia, que también es un tema contundente en estas elecciones y también en esta campaña. Pero ¿qué vamos a hacer a partir de hoy? Pues vamos a tocar temas que los medios tradicionales quizás no los están tocando a fondo, tampoco los planes de gobierno en estas estructuras políticas, pero los vamos a abordar aquí porque estoy segura que les interesa. Vamos a comenzar hablando de política exterior, tan venida menos en nuestro país. Si yo les pregunto a ustedes si conocen embajadores o cónsules de nuestro país o qué opinan de la función de nuestra Cancillería y sobre todo de los últimos cancilleres que hemos tenido, quizás tengan cuestionamientos. Hoy vamos a aclarar esto y vamos a profundizar un poco acerca de qué se puede proponer para que mejore nuestras relaciones internacionales y nuestra política exterior. Y obviamente estamos, como nuestro primer invitado, estamos con esta presencia magnífica. Él es economista de profesión, también diplomático, está haciendo un doctorado y es muy interesante porque también es articulista en varios medios de comunicación. Ustedes ya lo conocen. Con nosotros está Andrés Guzmán Escobar. Y Andrés, bienvenido. Gracias por iniciar este espacio y hacerlo contigo. Muchas gracias, un gusto estar aquí y además por la introducción. Un gusto, pues, Claudia. Bueno, Andrés, la política exterior en Bolivia ha sido crítica. Muchas veces las personas que caminamos frecuentemente en las calles y escuchamos, hay mucha definición de que Bolivia se ha aislado mucho del mundo, pero también hay que hablar un poco de cuál es nuestro servicio en el exterior. ¿Cómo está la política exterior de Bolivia, Andrés? Bueno, bien lo decías, muy venida menos. Hay efectivamente un aislamiento, pero no un aislamiento completo, sino un aislamiento de un bloque de países, que son básicamente los países occidentales, con los cuales nos hemos peleado, ¿no? Hemos adoptado una política o una ideología antiimperialista que obviamente nos ha distanciado de Estados Unidos, la primera potencia del mundo, también de la Unión Europea, también por los conflictos del 2019. Y eso ha hecho que obviamente no haya interés de realizar inversiones, de desarrollar proyectos de cooperación con estos países, ¿no? Obviamente con el otro bloque vienen a ser los BRICS. Ahí sí tenemos mejores relaciones, pero son países que están más lejos. Estoy hablando principalmente de China, de Rusia, de la India, que están al otro lado del mundo y obviamente es más difícil establecer relaciones muy fluidas y cercanas con países que están tan distantes. A pesar de que el mundo está más interconectado, a pesar de la tecnología, sigue siendo difícil viajar, llegar de un lado al otro. Y Bolivia efectivamente se encuentra en una situación en la que podría explotar mucho más sus relaciones internacionales si adoptara una política de neutralidad, si se quiere, o de mayor equidistancia con los dos bloques. Yo no digo alinearse al otro o cambiar radicalmente, sino más bien mantener buenas relaciones con ambos porque es lo que más nos conviene. Es decir, lo que hay que hacer es actuar en función de nuestros intereses nacionales y no en función de la ideología del gobierno, que es lo que se ha hecho, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que trabajar. Se puede definitivamente recomponer las cosas, naturalmente que sí, pero hay que hacer un trabajo diplomático y hay que tener gente idónea, ¿no?, para manejar estas cosas que son muy complejas. Hay varios temas, aspectos que se manejan, protocolos dentro de la diplomacia, que hay que conocerlos para poder interactuar correctamente en ese ámbito, ¿no? Y la improvisación, que ha sido lo que ha primado, si se quiere, en estos últimos años, ha sido lo que nos ha alejado también en otros ámbitos, no solo con los occidentales, sino también incluso en el ámbito regional, de oportunidades de negocio, de inversiones que podrían haber llegado a Bolivia y que no se han podido aprovechar por esa idea, ¿no?, de que tenemos que estar representados por una cara indígena, por ejemplo,
cuando esa cara indígena no tiene nociones suficientes. Está bien que sea indígena, ¿no? Yo no tengo ningún problema, pero lo importante es que sepa, ¿no? Y ahí está la falencia. Ahora, vamos a hablar un poco más adelante sobre este tema de cuánto hemos perdido en temas comerciales, obviamente en temas económicos, pero muy ligados a la ideologización que se ha tenido, ¿no?, en la política exterior. Pero mucho hablamos y capaz mucho cuestionamos estos últimos 20 años. Pero Andrés, ¿cómo ha sido la política exterior previa al 2006? ¿Recuerdas cuáles eran los países más ligados a Bolivia, con los que teníamos más cercanía? ¿Cómo era nuestra ligación comercial, nuestra ligación en relaciones exteriores previo al 2006? Claro, es buena pregunta porque hay que hacer un contexto, ¿no?, de todo. Efectivamente, Bolivia tradicionalmente ha estado muy influida por Estados Unidos, ¿no? Eso no se lo puede negar. Teníamos, sin embargo, una relación más amigable con los otros países, con en ese momento los adversarios de Estados Unidos, a pesar de que antes del 2006 y ya durante los 90 era el momento unipolar, ¿no? Era el momento en el que Estados Unidos dominaba el mundo sin contestatarios, básicamente, y la globalización avanzaba y la integración de los países también se hacía cada vez más fuerte, ¿no? Ahí es donde se creó una interdependencia muy fuerte en lo económico. Y Bolivia participaba, trataba de integrarse, era un actor, si bien obviamente no muy influyente, que acataba las reglas y estaba, ¿no?, dentro de los parámetros de lo que se esperaba desde Washington, podríamos decirlo, pero era la tendencia, era el momento, ¿no? Era lo que había que hacer, porque ir en contracorriente, cuando no tienes el poder suficiente como para hacer el frente, te termina aislando y te termina perjudicando, ¿no? Porque un país como Bolivia, que obviamente es un país no muy poderoso, no puede definir políticas, no puede establecer las reglas del orden internacional, y en ese sentido tiene que actuar lo más inteligentemente posible, y eso es tratando, ¿no?, de atraer inversiones, tratando de hacer negocios, y ahí ya respondo a tu pregunta, ¿cómo estábamos integrados? Habíamos firmado en los 90 un acuerdo, el AC-36 con el Mercosur, habíamos firmado otro acuerdo con Chile, con México, con Cuba, y esos eran los acuerdos bilaterales que daban sustento a nuestras relaciones comerciales y naturalmente, sobre todo, con la CAN, ¿no?, que la Comunidad Andina, que es el espacio donde Bolivia ha privilegiado sus relaciones, su política de integración. Entonces, ahí era donde nos desarrollábamos, estábamos empezando a aprovechar, si se quiere, de esos beneficios que te da la CAN, y con Estados Unidos también habíamos desarrollado lo que es el ATPDA, ¿no? Y ahí ya vamos a entrar justamente en lo que es cómo se ha perdido posibilidades de crecer en lo comercial y en ciertos ámbitos, que se ha desperdiciado por esa política antiimperialista, esa política que tenía una retórica agresiva, muy dura con Estados Unidos, que más nos ha perjudicado que beneficiado, ¿no? Porque no ha habido beneficios concretos de enfrentarse tan directamente con Estados Unidos y además alinearse con los otros poderes de una manera total, ¿no? En todo, ¿no? Es decir, todas nuestras acciones de política exterior se han enmarcado en esa lógica, ¿no?, en esa lógica de enfrentarse con Estados Unidos y criticar todo lo que hace. Entonces eso ha sido, yo creo, un error, ha sido algo que pudo haberse evitado, y ahora yo creo que, bueno, mucha gente ya está pagando el precio de eso, ¿no? También. Ahora, es bien importante lo que hablas, porque el tema de lo identitario a la hora del nombramiento, por ejemplo, de los cancilleres, y tú sabes, en otros países, por ejemplo, el canciller básicamente es uno de las primeras autoridades, ministros, ¿no?, de un Estado. En Bolivia se ha llegado a este tema más figurativo del nombramiento de los cancilleres. Sí. Pero no tenemos, y eso yo te hablaba extra cámaras, el tema de la opacidad en la Cancillería, en la función pública en realidad, que no nos da a conocer un poco el perfil meritocrático de nuestras autoridades, sobre todo de los cancilleres, vicecancilleres, embajadores, ni qué decir de los cónsules.
Pero ¿cómo era previo al 2006? Eso es bueno hacer una comparación. ¿Cuáles eran los parámetros de designación de los cancilleres antes del 2006? Antes de que entrara, qué sé yo, David Choquehuanca, antes de que entrara Fernando Guanacuni, Diego Pari. ¿Cómo fue la selección de cancilleres? Bueno, primero tenemos pues una ley, en ese momento la 1444, que es la que establece quiénes, cómo se tienen que designar embajadores y cuál tiene que ser el porcentaje de nombramientos políticos, que siempre los hay en todas partes, pero en Bolivia sobre todo, ¿no? O mucho. Y creo, bueno, no creo, sino el 2005, en el gobierno de Carlos Mesa, se alcanzó el mayor número de diplomáticos de carrera dentro del servicio exterior, ¿no? Casi el Interesante 80... ese dato, en el gobierno de Carlos Mesa. Sí. Meritocráticamente tú te refieres a que tenían carrera diplomática, correcto, profesionales en diplomacia. Exactamente. Es decir, funcionarios que habían pasado por la Academia Diplomática, que es un curso, es una maestría de 2 años, ¿no? Y a partir de eso ingresas al servicio de las relaciones exteriores y vas haciendo una carrera que es como la carrera militar, ¿no? Entonces vas ascendiendo en puestos, ¿no? Comienzas como tercer secretario y alcanzas el nivel de embajador, que es como ser general, ¿no? Entonces, en ese momento había un momento de mayor privilegiación, que se privilegió más, si se quiere, a los diplomáticos de carrera, y eso lamentablemente, bueno, se mantuvo el gobierno de Rodríguez Belcé y después obviamente ya ha empezado a decaer con Evo Morales, pero no fue tan abrupto, ¿no? Sino que más bien fue de a poco. Incluso la Academia Diplomática continuó funcionando. Continuaba, claro. Y continuó funcionando, ¿no? Bastante bien. Y luego hubo claramente un tiempo que se cerró, después, bueno, la degradaron, ya no era maestría, después la volvieron a abrir, ¿no? Entonces así se manejó de manera muy desprolija, ¿no? Algo que debió haber sido muy importante. Y sobre todo, y eso creo que es algo que es importante también manifestarlo, es que se desaprovechó todo ese capital humano que se había formado, ¿no? Con recursos del Estado, fueron despedidos, ¿no? Yo hice la Academia Diplomática, justamente comencé con el gobierno de Carlos Mesa y terminé con Evo Morales, trabajé un tiempo y después me desvinculé justamente por estos temas, ¿no? Que no era muy del partido, entonces obviamente no tenía las credenciales para quedarme ahí con mucha seguridad, no había estabilidad laboral para nadie que no sea del partido. Entonces ahí se desaprovechó, como te digo, esos recursos que el Estado invirtió para formarnos, porque la carrera es gratis básicamente, estudiar en la Academia Diplomática, lo paga el Estado, pero es obviamente para que después puedas aplicar tus conocimientos y devolver, si se quiere, lo que has aprendido al país, ¿no? Pero no nos han dado la oportunidad a muchos y a otros básicamente les han roto su carrera, ha habido una discontinuidad, ¿no? De personas obviamente mayores que yo, que han tenido que retirarse, han tenido que irse a otros ámbitos de reinventarse en términos profesionales, y eso ha sido un desperdicio, ¿no? Un desperdicio desde cualquier punto de vista, porque no solo han perdido los diplomáticos de carrera, sino también el país que tenía esos elementos formados, pero que no han podido aportar, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado y es lamentable. Entonces, ahora toca justamente reactualizar todo esto, ¿no? Recomponer la Academia Diplomática, el Servicio Exterior, la carrera diplomática, de manera que podamos tener además diplomáticos como lo hacen países, todos los países del mundo básicamente, ¿no? Pues sin ir muy lejos, estamos al lado de Perú, que es un ejemplo, ¿no? en estos términos de tener una carrera diplomática muy sólida, ¿no? Torre Tagle, que es la Cancillería del Perú, respeta mucho, ¿no? los rangos, cuánto tiempo sales del país para representar y cuánto tiempo tienes que volver. Eso también tiene que haber un tiempo que pueda hacer un ciclo. Que aquí no lo sabemos, eso es también un problema, porque esta transparencia no existe acerca de qué es lo que están haciendo nuestros servidores públicos en diplomacia, en las embajadas, en los consulados. Y capaz te retrotraiga mucho, Andrés, pero en tu opinión me gustaría preguntarte, ¿cuál
te ha parecido en estas últimas décadas un buen canciller o un par de buenos cancilleres que han representado bien a Bolivia y en qué contextos? Quizás recuerdas algunos. ¿En la historia de Bolivia o...? Hablaremos desde la democracia, desde la recuperación de la democracia. Bueno, desde la recuperación de la democracia, sin duda, han habido grandes cancilleres como Gustavo Fernández, Saavedra, Javier Murillo de la Rocha, ¿no? Que eran, bueno, si bien no eran diplomáticos de carrera, hicieron un muy buen papel y tenían muy claro que la diplomacia y la diplomacia de carrera había que respetarla, ¿no? Es decir, ellos, si bien eran designados políticos, respetaron mucho los nombramientos, ¿no? La gente y sus asesores a los que ellos Entonces, acudieron. como que también siempre ha sido, ¿no?, una designación política, la designación del canciller. Exactamente, el canciller es pues la mano derecha del presidente en este tema, entonces rara vez podríamos esperar que sea un diplomático de carrera, ¿no? Pero han habido grandes diplomáticos que han estado ahí muy cerca, por lo menos asesorando, estando muy cerca del poder, ¿no?, si se quiere, pero claramente hay un componente político que es inevitable, ¿no? Y los diplomáticos de carrera lo sabemos, ¿no? Es decir, uno tiene como diplomático que entender, ¿no?, que el poder político va a tener una línea, pero uno como diplomático de carrera tiene que asesorar al político y hacer que sus decisiones se enmarquen dentro de los intereses nacionales del país, ¿no? Es decir, que no todo sea ideología, que no todo sea intereses políticos, sino que más bien haya un componente al menos mayoritario de esas decisiones en lo que tiene que ver con los intereses del país, ¿no? Y esa es la labor del diplomático, ¿no? El asesorar a las decisiones políticas y hacer una sinergia o una compatibilización de ambas cosas. Ahora, en estos últimos años han habido posturas desde el gobierno, pero que también se las ha traspasado a las cancillerías, acerca de posicionamientos frente a organismos internacionales, a asambleas, a foros, sobre algunos países que son muy cuestionables, ¿no? Venezuela, Nicaragua, Cuba, y algunos elementos también en lo que ha sido estos escenarios bélicos en otros países. ¿Eso tú crees que también ha sido un retroceso en estos últimos años? Porque en estos años también se han dado proyectos de magnitud que tienen que ver con países de la región de los cuales hemos quedado excluidos. ¿Ha afectado esto ir frente a esta vocería con nuestros cancilleres, a estos foros, a estas asambleas, organismos internacionales, con una posición que obviamente es contraria incluso a la gran parte de los países en estos eventos, en estos elementos sobre todo, y en algunos países que en este momento son autoritarios, dictatoriales y están sometiendo a su población? Por eso, efectivamente ha sido un retroceso, ha sido algo dañino para los intereses de Bolivia, porque nos hemos puesto en el grupo de países que están siendo siempre cuestionados, que están bajo la mira, si se quiere, ¿no?, de los organismos democráticos que están viendo estas cosas, y eso nos resta esos negocios que te digo, inversiones, posibilidades, ¿no?, de entrar a ciertos mercados, en lugar de más bien abrirnos, de mostrarnos más democráticos, más institucionales, más serios, ¿no?, en lo que es la política internacional. Eso definitivamente ha faltado y ha sido progresivo, ¿no? Porque si tú recuerdas, en un principio el gobierno de Evo Morales obviamente era totalmente legítimo, era democrático, y en Venezuela todavía Hugo Chávez también tenía toda la legitimidad en un principio, pero después se fue degradando, después empezaron a tomar medidas cada vez más dictatoriales, más autoritarias, cooptando los poderes del Estado, avanzando, ¿no?, en lo que es la autocracia, y se fue convirtiendo cada vez más problemático el asunto de estar relacionándose con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, que fueron avanzando ellos al mismo tiempo en eso, ¿no? Bueno, Cuba ya era obviamente una dictadura consolidada, pero en el caso de Venezuela y Nicaragua todavía no era tan claro. Y en eso, aquí también, ¿no?, hubo muchos cuestionamientos con perseguidos políticos, con intentos de prorrogarse o de perpetuarse en el poder,
y eso nos iba haciendo ver muy mal frente a la comunidad internacional, frente a los países que quieren invertir, que ven oportunidades tal vez en minería, en la agricultura, en el litio, en lo que sea, tienen cierta consideración y dicen, no, mejor ahí no, porque hay un gobierno que se está relacionando con las dictaduras, ¿no? Entonces, eso obviamente está mal visto desde el punto de vista de la diplomacia económica, que es lo que debería primar para un país que necesita salir ahora más que nunca de su crisis económica. Y por tanto es tan importante, ¿no?, replantear, distanciarse de esos gobiernos que no nos traen nada bueno, que nos hacen ver en el lado malo, digamos, del barrio, y tener una política también muy inteligente frente a otros países que efectivamente también tienen sus cuestionamientos, pero no vamos a por eso romper con China, por ejemplo. Es imposible pensar en eso ahorita. Es una potencia, la segunda economía más grande del mundo, y por tanto hay que manejar las cosas inteligentemente, ¿no? En todo, tomar decisiones en función del pragmatismo y no en función de la ideología. Ahora, Andrés, yendo a este elemento de las elecciones y las campañas, los programas de gobierno de muchos partidos políticos sí están tocando el tema, pero no lo están profundizando como una problemática real que tenemos, porque la política exterior es fundamental. Y a la hora de elegir también, si bien estamos hablando de elección de cancilleres vía política, la meritocracia a la hora de elegir embajadores, cónsules y vicecónsules debería ser la prioridad. ¿Tú cuál sería como que el parámetro que encaminarías o sugerirías que se encamine a partir del siguiente gobierno para restablecer, reponer o profundizar relaciones? Porque hay muchos que dicen que se han roto relaciones con algunos países. No es que se hayan roto, es que no se están profundizando algunas relaciones, ¿no? No es de que se haya eliminado por completo las relaciones. Entonces, ¿cómo debería ser, cómo debería encaminarse la política exterior? Primero, iniciando con un plan específico de diplomacia, de política exterior, que involucre a la mejor gente, sí, comenzando por un canciller. ¿Cómo claro, quieres que sea? La política tiene que, obviamente, estar enfocada en cómo va a estar conformada la Cancillería, el Servicio de Relaciones Exteriores, tanto en el nivel central, la Cancillería, como en el Servicio Exterior, en todas nuestras embajadas y consulados. Y para eso hay una ley, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es cumplir esa ley, porque no se cumple en muchos aspectos, ¿no? Y es más, ha salido una resolución constitucional recientemente que dice que no hay carrera diplomática, y la canciller actual ha dicho que todos los funcionarios de la Cancillería son de libre remoción, es decir, que los puedes despedir ya nomás ahorita, ¿no? Y eso es una barbaridad, porque no hay estabilidad para estos funcionarios que nos están representando, están cumpliendo labores que son importantes para el país. Y hay, como en otros países, se manejan porcentajes, ¿no?, de cuántos funcionarios son políticos y cuántos diplomáticos, ¿no? Y lo óptimo es por lo menos 60% de diplomáticos y 40% de políticos. En el gobierno de Mesa, te decía, era casi 80-20, ¿no? Diplomáticos 80 y 20, solamente 20 de políticos, lo cual obviamente era un índice altísimo que reflejaba una altísima institucionalidad y un respeto a la carrera diplomática. Entonces, a eso es a lo que tenemos que apuntar. Ahorita creo que solo hay un embajador de carrera y unos 3 o 4 funcionarios desde los cerca de 500 funcionarios que hay en la Cancillería, ¿no? Entonces es bajísimo, no llega ni al 5% los diplomáticos de carrera ahorita. Y eso es lo que hay que subir, ¿no? Como te digo, bueno, obviamente es casi imposible pensar en un 60-40, pero que sea tal vez 50-50, ¿no? Al menos ya sería una gran señal, ya sería un avance muy importante. Y creo que con un cambio de gobierno, una nueva lógica, incluso se puede pensar en algo ya más ambicioso, ¿no? Esa es la forma de entenderlo, ¿no? Claro, estoy hablando tal vez muy simplificadamente porque hay más detalle en todo esto en cuanto a los rangos, el escalafón diplomático que se tiene que respetar, la asociación de egresados de la Academia Diplomática, que justamente ahora se está reactivando, ¿no? Yo soy parte de la directiva, y ahí está la institucionalidad, ahí está de dónde se pueden recabar o, bueno, extraer a los elementos que pueden contribuir, ¿no? Es como la cantera de un equipo de fútbol, donde ahí están los que pueden
ayudar. Y hay varios también jóvenes diplomáticos que han estado estudiando en estos últimos años, porque como te decía, la carrera o la academia diplomática no se ha cerrado del todo, ha seguido trabajando, pero bueno, con ciertas dificultades. Y ahí hay obviamente gente también muy valiosa, ¿no? También conozco algunos que son jóvenes muy inteligentes, muy metidos, muy atentos y hacen el seguimiento a todas estas políticas que se están dando en el mundo, ¿no? Porque creo que otro de los grandes desafíos que va a tener el próximo gobierno es entender la geopolítica, el cambio del orden internacional que estamos viviendo actualmente. Que absolutamente. Y en eso, querido Andrés, yo creo que por lo menos nos va a tomar unos 20 años realmente ganar esta institucionalidad en el país, en el servicio exterior, por lo menos. Porque a tal punto la gente ha normalizado esta elección y selección de embajadores y cónsules, que cuando hay una autoridad denunciada, cuestionada, despedida, la gente va en la calle y lo primero que dicen es seguro se va a ir a alguna embajada o algún consulado. A tal punto hemos normalizado esta es un irregularidad político, sí, ¿no? Exacto. Para premiar a los del partido que se vayan a disfrutar de vacaciones, básicamente. Que lo son, en realidad, porque no sabemos lo que hacen. Y aparte han habido, sin ir más lejos, alguna exdiputada que no tenía el mérito alguno para asumir una embajada o consulado, y cuando un periodista le preguntaba, ¿y usted está preparada? No, humildemente yo sé que no estoy preparada, pero en el camino se aprende. Sí, voy a aprender, sí, sí. Entonces, esa es la lógica que ahora estamos manejando y que a la gente la ha normalizado. Entonces, por lo menos, básicamente, Andrés, lo mínimo que debería saber una persona que va a asumir este cargo tan delicado, ¿cuáles son esos conocimientos que mínimamente tendrían que tener estas personas? Lo ético y lo moral, creo que está de más decir que tienen que ser claro, de gran valor ético y moral, pero los conocimientos, ¿tú qué visualizas? Bueno, los conocimientos hay que adquirirlos en la academia diplomática, ¿no? O bueno, haber estudiado relaciones internacionales en alguna universidad, tener una maestría en esto, ¿no? Hay gente que tal vez no ha pasado por la academia diplomática, pero ha hecho estudios y que saben y que además tienen experiencia en estos temas y que obviamente son grandes aportes para el país, ¿no? En cuanto a los conocimientos, bueno, se trata de saber un poco de todo, ¿no? El diplomático tiene que ser una persona muy culta, ¿no? Tiene que saber de economía, de derecho internacional, de la historia de Bolivia y del mundo, ¿no? y del país al que está acreditado, ¿no? Cuando un funcionario va a un país tiene que saber cuál es la cultura, cuáles son las normas, los códigos, la política, quiénes son los gobernantes, quiénes son la oposición o oficialismo, cómo se lleva adelante la política. Hay que tener un conocimiento profundo del país en el que vas a representar a Bolivia, ¿no? Y bueno, conocer las normativas, los grandes desafíos globales, ¿no? Qué está pasando con el cambio climático, la migración, la pobreza en el mundo, las guerras, los equilibrios geopolíticos, quién es quién en el mundo, ¿no? Porque uno a veces, y eso pasa bastante me parece, se refieren a países que no se valora correctamente el peso político y geopolítico que tienen para tomar decisiones, ¿no? No podemos ningunear a China, como te decía, tampoco a Rusia, tampoco a Estados Unidos, son los tres grandes, ¿no? De ahí vienen los otros poderes intermedios, los países europeos, ¿no? Y otros países que tenemos que mirarlos y en algunos casos reflejarnos y ver qué han hecho esos países para poder copiar, ¿no? los grandes ejemplos que hay, ¿no? Y también tener y saber quiénes son los países parias, ¿no? Los que están fuera de todo esto y lo que no llegan a entender qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Que están siempre como rebeldes, ¿no? Corea del Norte, por ejemplo, Cuba, Nicaragua, Venezuela y algunos otros países que siempre están en contra, ¿no? de lo que se hace, del multilateralismo. Bueno, estamos viviendo un momento, como te decía hace un rato, en el que todo es incertidumbre. Estados Unidos, que era antes el principal líder, es el que está socavando en cierta forma el comercio con medidas proteccionistas, está
afectando al multilateralismo, a las Naciones Unidas. Entonces hay un desconcierto total porque el principal líder del orden internacional liberal está yendo en contra de ese orden, ¿no? Está acabando con ese orden y es un fenómeno, un momento muy particular, porque desde que cayó el muro de Berlín en 1989, hasta ahora siempre había, Estados Unidos obviamente era el referente de la estabilidad, de hacia dónde hay que ir, pero ahora más bien hay una total desconcierto, y estos tres grandes muchos hablan del mundo tripolar, ¿no? China, Rusia y Estados Unidos, los tres quieren acabar con el orden internacional liberal, ¿no? Ahora, ¿no? Entonces es una cosa que nunca había pasado antes, y hay que tratar de entender, y es muy difícil de entender, porque primero Estados Unidos con Donald Trump se acerca a Rusia, ¿no? Estaban hablando con Vladimir Putin, y ahora ya no quiere, más bien lo llama Zelensky y le dice al presidente de Ucrania: ¿podrías atacar Moscú? ¿Te alcanza? Sí, le dice, y ya, bueno, le te va a mandar cohetes, misiles. No, bueno, eso es lo que sale, ¿no?, a la luz, pero no hay tampoco una certeza de que eso sea cierto. Y así está el mundo, ¿no? Entonces, entender todos estos vaivenes es complejo, es difícil, y hay que hacer un seguimiento continuo. Además, aplicando, y otro de los importantísimos conocimientos que no había dicho, es la teoría de las relaciones internacionales, que es clave esto, ¿no? El realismo, el liberalismo, el idealismo, el constructivismo, ¿no? Diferentes enfoques para entender cómo se comportan los estados en el orden internacional, por qué ciertos estados toman algunas decisiones y otros toman otras, cuáles son las prioridades, ¿no? Cuál es la razón por la que suceden los conflictos, por la que hay problemas entre unos y otros. Ahí las explicaciones se pueden hacer a partir de las teorías, ¿no? Y hay muchos enfoques que son muy avanzados en esto, que obviamente uno tiene que entenderlos para poder también entender lo que está pasando, ¿no? Claro, y solo así, abarcando todos estos conocimientos, muchos de nuestros representantes no nos harían pasar los papelones que nos han hecho pasar en varios organismos, foros que han habido, que realmente ha sido cuestionable, ¿no? Cuestionable que también en otro espacio ya apartado podemos hablar del tema Irán, Andrés, que también es un tema específico que nos compete muchísimo. Ya para cerrar, Andrés, yendo ya en la dinámica de las elecciones, de los planes de gobierno y de un futuro nuevo gobierno, da para pensar que va a ser otra línea, y dejando de lado lo ideológico en la nueva elección y selección de estas representaciones en el exterior, ¿tú con qué países, sobre todo vecinos, consideras que se deben afianzar las relaciones a partir ya no más de este año, en cuanto ya se delibere un nuevo gobierno en este país? Bueno, con todos los vecinos, ¿no? Bolivia tiene 5 vecinos y nosotros estamos en el medio, no tenemos salida al mar, dependemos de ellos para salir al mundo, ¿no? Entonces, antes, ¿seguimos en el tema del mar, en la política exterior? ¿Mantenemos todavía claro esto que como sí, una línea? pero obviamente la política de reintegración marítima es algo que no se puede abandonar simplemente porque hayamos tenido una derrota en la Corte Internacional de Justicia. Es algo que va más allá, porque es un interés que no es solo una aspiración de qué bonito tener una playa para ir a bañarse, ¿no? Es un tema geopolítico, ¿no?, de gravitación territorial y de proyección internacional, que Bolivia no va a poder satisfacer hasta que no tenga una salida al mar, ¿no?, o por lo menos mejore las condiciones que tenemos actualmente, que son básicamente las mismas que han predominado desde 1904. Continuamos entonces intentando acercarnos a Chile. Con otra estrategia, sí, claro que sí. Bueno, recién ha habido también otro escándalo internacional con Chile, con las afirmaciones de Andrónico, diciendo y comprometiendo al gobierno incluso de determinados espacios, ¿no?, como Tocopilla. Claro, y lo han tenido que desmentir, y ha sido terrible, porque no se trata de un simple candidato, se trata del tercer hombre del país, ¿no? Entonces, con los países vecinos, como tú dices, se debe afianzar, claro que sí, claro, poner una buena y estrategia. además plantear esto desde otro enfoque, ya no una retórica de confrontación, de anclar todo en la historia y reclamarle a Chile. Eso hay que cambiar, ¿no? Esa parte, más bien hay que hacerlo de manera conciliadora, ¿no?
planteando soluciones que le beneficien a Chile, que ellos vean que realmente hay beneficios justamente para ellos y también eventualmente para el Perú, que es el tercer involucrado en este tema, ¿no? Por el protocolo complementario al Tratado de 1929, en el que dice que el Perú tiene que dar su previo acuerdo a cualquier cesión de territorios. Pero bueno, volviendo al tema de los vecinos, ¿no? Bolivia tiene que ser una tierra de contactos, ¿no? Eso lo dijo Luis Fernando Huachaya, ex canciller en 1936. Dijo, Bolivia tiene que ser una tierra de contactos y no de antagonismos, ¿no? Porque estábamos saliendo de la guerra del Chaco y nos habíamos mostrado muy intransigentes en nuestras posturas frente al conflicto, y nos habíamos aislado, ¿no? Entonces era momento de integrarse, de aprovechar en ese momento el petróleo, las comunicaciones, de construir ferrocarriles, de salir y conectar al Océano Pacífico y al Atlántico a través de nuestro territorio, ¿no? Y esas ideas, que además eran una doctrina muy bien elaborada, ¿no? con una teoría que está escrita, ¿no? El libro de Alberto Ostrea Gutiérrez, que es donde está explicado eso muy claramente, nunca se ha concretado, nunca hemos llegado a ser una tierra de contactos, ¿no? Y es algo que todavía está pendiente y que todavía se puede hacer, ¿no? Quedar fuera de los corredores bioceánicos, del tren bioceánico, es justamente un absurdo frente a esa idea que primó y que ha estado presente en muchas oportunidades a lo largo de la historia en la política exterior boliviana, pero como te digo, nunca se ha podido concretar. Entonces tenemos que volver a eso, ¿no? Y llevarnos bien con el Perú, con el que nos hemos peleado mucho con el gobierno actual de Dina Boluarte, con el de Chile, que increíblemente no hay buenas relaciones a pesar de que tenemos las afinidades ideológicas, con Argentina, que sí nos hemos peleado por eso, pero obviamente hay que dejar de lado el tema ideológico. Y bueno, en todo caso, supongo que el próximo gobierno ya no va a tener la línea antagónica que tiene actualmente. Con Paraguay, que es otro que está recibiendo tantos empresarios bolivianos, además, sí, Paraguay, ¿no? Exacto, y que está haciendo las cosas muy bien, ¿no? Que estaban avanzando, y que es un país muy parecido a Bolivia en algunos aspectos, y tenemos que tomar su ejemplo en ese sentido, y integrarnos también, porque es con el país que increíblemente menor relación tenemos en muchos sentidos. Y con Brasil, que es con el único que sí se mantienen buenas relaciones, mantener esas relaciones, fortalecerlas. Y con Brasil sí que es importante porque es la potencia regional más importante del continente, ¿no? De Sudamérica. Y entonces eso, manejarlo inteligentemente, ¿no? O sea, potenciar la política exterior a partir de una idea ya clara, definida, de que la orientación de esta política de tierra de contactos tiene que dirigir todas nuestras acciones en el ámbito internacional con una estrategia, ¿no? Previamente definida, no acciones que salgan de un lado, que un ministro hable del tema internacional y que no tenga nada que ver con la Cancillería, ¿no? Eso ya hay que cortarlo, ¿no? Hay que englobar todo lo que es internacional en la Cancillería, obviamente bajo el mando del presidente, que es el que comanda, pero con un cuerpo diplomático, una institucionalidad, una carrera que esté sosteniendo todas esas decisiones de la manera más correcta en función de nuestros intereses nacionales. Gracias, Andrés. Ojalá que realmente se reestructure o se estructure una nueva visión de política exterior de nuestro país, y sobre todo que tomemos en cuenta, más allá de las designaciones políticas, el tema de la meritocracia y sobre todo los conocimientos, porque necesitamos, lo que decías, integrarnos. Y uno de los artículos que Andrés escribía justamente nos describía porque estamos llegando a ser parias en la región, y creo yo que es el momento de que se restablezcan nuevas negociaciones, nuevas relaciones. Tenemos países vecinos que tienen proyecciones muchísimo más globales que las nuestras. Nos hemos ensimismado y encerrado en una ideología pensando que es la más importante, discursos que realmente ya están gastados desde hace décadas, y ojalá que vaya cambiando y modificándose, y que, lo dijimos, de que los servicios consulares, las embajadas y todo lo que respecta a la diplomacia no sea un manejo y un cuoteo como una, básicamente, casa de empleos en nuestro país. Merecemos tener mejores representaciones. Hemos estado con Andrés Guzmán,
Escobari, muchísimas gracias por esta primera salida y bueno, te vamos a tener en una próxima oportunidad, Andrés, gracias. Muchísimas gracias, Claudia, un gusto estar aquí y poder hablar de sus temas. Gracias. Un abrazo grande para todos ustedes. En nuestra segunda salida vamos a tener otro tema estructural y transversal. Les voy adelantando. Tiene que ver con la educación en Bolivia. Gracias. Chao.